Bienvenidos de nuevo a Savants, el espacio donde nos dedicamos a explorar y desentrañar los misterios más profundos de las mentes extraordinarias que habitan nuestro mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un territorio sensorial fascinante que a menudo solemos subestimar en nuestra vida cotidiana, y me refiero específicamente al sentido del olfato. Es muy probable que en algún momento de sus vidas hayan caminado por la calle o entrado en una habitación y, de repente, un aroma particular los haya golpeado con tal fuerza que los transportó de inmediato a un recuerdo lejano, quizás a su infancia o a un momento que creían olvidado. Ese es el poder real de nuestro olfato, una conexión directa con nuestra memoria y emociones. Sin embargo, para algunas personas que viven con el síndrome de Savant, esta habilidad no es solo una herramienta de evocación ocasional, sino que se eleva a un nivel de precisión y detalle que desafía por completo nuestra comprensión convencional, transformando su percepción en lo que podríamos llamar una verdadera nariz espectral. Para ilustrar este fenómeno, me gustaría que imaginemos a George, un joven savant que forma parte de nuestra serie de estudios. Para George, el mundo no se limita a lo que puede ver con sus ojos o escuchar con sus oídos. Su realidad está construida sobre una base de aromas con una profundidad asombrosa. Cuando George entra en una habitación, su experiencia es radicalmente distinta a la nuestra. Mientras que nosotros podríamos percibir simplemente el aroma agradable de un café recién hecho o la fragancia de un ambientador floral, George es capaz de distinguir cada uno de los componentes químicos individuales que conforman esos olores. Es como si en el interior de su nariz tuviera instalado un laboratorio de química de alta tecnología, un sistema capaz de descomponer un perfume complejo en sus decenas de esencias individuales o de identificar el tipo de madera exacto de un mueble antiguo con solo realizar una inhalación profunda. Pero el caso de George va mucho más allá de la simple detección de fragancias agradables o comunes. Existe una historia muy reveladora sobre su capacidad. Un día, su abuela comenzó a quejarse de un dolor de cabeza persistente y muy molesto. A pesar de visitar a varios médicos, ninguno de los profesionales lograba dar con un diagnóstico claro o una causa para su malestar. En una visita rutinaria a la casa de su abuela, George se detuvo repentinamente junto a una maceta y frunció el ceño con preocupación. Con una seguridad asombrosa, le dijo a su abuela que ese geranio en particular olía diferente. Él lo describió como el olor de un químico que ella solía usar para limpiar sus joyas, pero en una concentración muy tenue. Al investigar esta observación, se descubrió que la abuela había estado utilizando un nuevo tipo de abono para sus plantas. Este abono contenía una sustancia volátil en cantidades mínimas que resultaba indetectable para la inmensa mayoría de las personas, pero que en individuos con una sensibilidad especial podía provocar mareos y dolores de cabeza constantes. Gracias a la precisión de George y a su capacidad para leer un olor como si fuera un químico experto, su abuela pudo evitar semanas de malestar innecesario. No es el único caso que nos ayuda a entender esta dimensión sensorial. También tenemos a Sarah, una savant que vive y trabaja en una zona rural. Para Sarah, cada elemento de su entorno tiene una firma olfativa única, compleja y sumamente detallada. Ella puede caminar entre los animales, las plantas y los distintos tipos de suelo, percibiendo una información que para los demás es invisible. Sarah es capaz de oler la ropa de un granjero y determinar con exactitud con qué tipo de ganado ha estado trabajando ese día. Pero lo más sorprendente es que su nariz puede detectar si alguna de las vacas está incubando una enfermedad mucho antes de que se presenten síntomas visibles para el ojo humano. En el caso de Sarah, su nariz funciona como un espectrómetro molecular biológico, que analiza constantemente la composición química del aire y de los objetos que la rodean. Estos casos nos dejan verdaderamente boquiabiertos y nos obligan a plantearnos una pregunta fundamental sobre nuestra propia biología. ¿Cómo es posible que una nariz humana pueda realizar un análisis químico tan sofisticado y detallado? ¿Qué es exactamente lo que ocurre en el cerebro de estas personas que les permite ver el mundo a través de un prisma olfativo tan increíblemente preciso? Para responder a esto, primero debemos entender cómo funciona el hardware de nuestro olfato. Imaginen que su nariz es una antena llena de pequeños sensores microscópicos que llamamos receptores olfativos. Estos receptores se encuentran en una pequeña área dentro de la nariz conocida como el epitelio olfativo. Cuando inhalamos, las moléculas de olor que flotan en el aire se disuelven en la mucosidad de nuestra nariz y allí se unen a estos receptores. Es un proceso que funciona de manera muy similar a una llave encajando en su cerradura. Los seres humanos poseemos alrededor de 400 tipos diferentes de estos receptores, y cada uno de ellos es sensible a un rango específico de moléculas olorosas. Lo más fascinante del olfato es que un olor complejo, como el de una rosa,
no activa un solo receptor, sino que activa un patrón único de varios receptores de manera simultánea. Es como si cada elemento de la naturaleza enviara una melodía única compuesta por diferentes notas y nuestra nariz fuera el instrumento capaz de detectarla. Una vez que estos receptores se activan, envían señales eléctricas a una estructura situada en la base del cerebro que conocemos como el bulbo olfatorio. Podemos pensar en el bulbo olfatorio como una central telefónica que organiza y procesa estas señales antes de enviarlas a otras áreas cerebrales más complejas. Desde el bulbo olfatorio, la información toma varias rutas. Una de las más relevantes se dirige hacia la corteza piriforme, que es considerada la corteza olfativa primaria donde finalmente identificamos el olor. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la vista o el oído, el olfato tiene una conexión directa y sumamente íntima con el sistema límbico. Esto incluye estructuras como la amígdala, relacionada con nuestras emociones, y el hipocampo, que es crucial para la formación y recuperación de la memoria. Esta es la razón científica por la cual un simple aroma tiene la capacidad de evocar recuerdos y emociones de una forma tan potente y automática. Ahora bien, si todos tenemos básicamente el mismo sistema, ¿qué es lo que hace que las narices de savants como George o Sarah sean tan especiales? No se trata de que tengan una nariz físicamente más grande o que posean una cantidad masiva de receptores adicionales. La verdadera clave reside en la forma en que su cerebro procesa e interpreta esa información que recibe. El primer factor es lo que llamamos hipersensibilidad en la detección. Algunos savants parecen poseer receptores olfativos inusualmente sensibles que pueden detectar moléculas en concentraciones extremadamente bajas, mucho más allá del umbral de percepción de cualquier persona común. Es como si ellos tuvieran un micrófono de altísima fidelidad capaz de captar susurros que para el resto de nosotros serían absoluto silencio. El segundo factor fundamental es un procesamiento cortical mejorado. Cuando las señales llegan a la corteza piriforme, el cerebro del savant realiza un análisis mucho más detallado y rápido. Para entenderlo mejor, usemos la metáfora de un chef profesional. Mientras que una persona común puede notar que un plato está salado, el chef experto puede discernir si se trata de sal marina o sal de mesa debido a un matiz sutil en el sabor. De la misma manera, la corteza olfativa de un savant descompone los patrones complejos de los receptores en sus componentes individuales, lo que les permite identificar cada nota en una sinfonía de olores. En este proceso, la corteza orbitofrontal, situada justo detrás de los ojos, juega un papel crucial al integrar la información del olfato con otros sentidos y facilitar la toma de decisiones. En los savants, esta región podría tener una conectividad mucho más eficiente, permitiéndoles asociar olores con causas o identidades específicas de forma automática. Incluso, en algunos casos, esta capacidad excepcional podría estar vinculada a formas de sinestesia, donde un olor no es percibido solo como tal, sino que también se manifiesta como un color, una forma o un número en la mente del individuo. Esto facilita que el recuerdo y la codificación de los aromas sean mucho más robustos y duraderos. Aquí es donde el hipocampo entra en juego con toda su fuerza. Los savants olfativos suelen poseer una biblioteca de olores inmensa y perfectamente ordenada. No solo detectan un aroma, sino que lo almacenan con un detalle asombroso. Pueden recordar un olor de hace años y compararlo con uno presente, identificando diferencias mínimas con una precisión que para nosotros sería imposible. Es como tener un catálogo mental masivo donde cada firma olfativa de personas, objetos o estados químicos está perfectamente clasificada. Aunque los estudios científicos sobre este tipo de savantismo son menos frecuentes que los dedicados a las matemáticas o el arte, la literatura médica ha documentado casos de hiperosmia o sensibilidad aumentada que sugieren que el cerebro humano tiene una capacidad latente para procesar los olores de formas muy distintas a las habituales. Las habilidades de estas personas no son solo una curiosidad biológica, sino que tienen aplicaciones potenciales muy emocionantes para nuestro futuro. Por ejemplo, en el diagnóstico médico, un savant podría actuar como un detector humano capaz de identificar enfermedades como la diabetes, ciertos tipos de cáncer o infecciones específicas simplemente a través del olor corporal o del aliento, ya que estas condiciones producen compuestos volátiles únicos. También podríamos ver aplicaciones en el control de calidad de industrias alimentarias o farmacéuticas, donde la detección de impurezas mínimas es vital. Incluso en el ámbito de la seguridad, la capacidad para identificar explosivos o drogas en concentraciones mínimas podría superar la tecnología que utilizamos actualmente en muchos escenarios.
La neurociencia que estudia el síndrome de Savant sugiere que estas habilidades extraordinarias pueden ser el resultado de una reorganización neuronal. Es común observar que cuando existe una disfunción en ciertas áreas del cerebro, frecuentemente en el hemisferio izquierdo que se encarga del lenguaje y el procesamiento secuencial, el cerebro compensa mejorando de forma extraordinaria otras regiones. En este caso, las redes neuronales del hemisferio derecho, asociadas con el reconocimiento de patrones, toman el control. Es como si una parte del cerebro cediera sus recursos a otra, permitiéndole operar a un nivel de eficiencia superior. En el caso del olfato, esto significa que las vías cerebrales dedicadas a procesar aromas y vincularlos con la memoria están excepcionalmente cableadas o tienen una densidad neuronal superior. La mente autista, que a menudo se asocia con el savantismo, se caracteriza por una atención obsesiva al detalle y una gran capacidad para detectar patrones. Cuando esta predisposición se aplica al sentido del olfato, se desbloquean estas capacidades de análisis químico que hemos explorado hoy. Las narices espectrales de los savants nos sirven como un recordatorio poderoso de que nuestros sentidos son mucho más que herramientas básicas para percibir nuestro entorno. Son en realidad puertas de entrada a un universo infinito de información que normalmente ignoramos. Estos individuos nos invitan a reflexionar sobre la increíble plasticidad del cerebro humano y sobre las infinitas maneras en que nuestra biología puede reorganizarse para revelar habilidades que permanecen ocultas en la mayoría de nosotros. Al estudiar a George, a Sarah y a otros como ellos, estamos empujando los límites de lo que creíamos posible sobre la percepción humana y el análisis del mundo que nos rodea. Cada aroma, cada molécula y cada rastro químico cuentan una historia que solo unos pocos pueden leer con total claridad. La próxima vez que sientan un aroma familiar, traten de prestar un poco más de atención y piensen en toda la información oculta que su nariz está procesando en ese preciso instante. El mundo es un lugar mucho más complejo y detallado de lo que nuestros ojos nos permiten ver, y el olfato es la llave para entender esa complejidad química que nos rodea constantemente. Espero que este viaje por el mundo de las narices espectrales les haya resultado tan fascinante como a nosotros. La mente humana no deja de sorprendernos con su capacidad de adaptación y sus talentos inesperados. Si les apasiona descubrir los secretos de las mentes más extraordinarias y los misterios de la ciencia, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Seguiremos explorando juntos las fronteras del conocimiento y las capacidades que nos hacen únicos. Hasta la próxima. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.